Jueves 3 de junio del 2021. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y antes de meditar un poco el Evangelio del día de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Y te lo sabes en orden? O quizás este tema fue algo que te enseñaron cuando estabas en la escuela, o cuando de repente fuiste al catecismo, si es que fuiste, o en ese curso rápido que hiciste para la primera comunión o la confirmación, y hasta ahí te llegó. Pues no se te olvide que los mandamientos, la palabra de Dios nos dice, debemos de tenerlos siempre entre ceja y ceja. Y saber los mandamientos es conocer a Dios, porque el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y nadie puede amar a alguien que no conoce. No podemos decirle a Dios: oye Dios, yo te amo, pero no te conozco. Yo te amo, pero no sé nada de ti. Yo te amo, pero ni tengo ni la más remota idea dónde vives, qué haces, qué te gusta, qué te disgusta. Cuando uno ama a alguien, uno se preocupa. Cuando uno ama a alguien, se lo demuestra. Cuando uno ama a alguien, le da detalles. Pues valdría la pena que a raíz de este evangelio que la liturgia hoy nos propone, meditemos un poco sobre el tema de los 10 mandamientos. Pues bien, el evangelio de hoy nos dice que un escriba se le acercó a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Quién es un escriba? Un escriba es una persona estudiada, una persona que conoce de la ley. Pero durante todos estos días los evangelios nos hablan que son preguntas capciosas que se le hacen a Jesús. Entonces, este escriba le pregunta: Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Ya tienes la respuesta? La pregunta es muy clara. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Como tú ya sabes la respuesta, yo también la sé y la voy a dar. Generalmente nosotros decimos: primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y está bien esa respuesta. Pero el texto sagrado del día de hoy nos da el contexto de la respuesta. ¿Te recuerdas cuando estábamos en el colegio, en la escuela, y nos enseñaban que cuando nosotros leyéramos teníamos que tener muy claro el texto y el contexto, y así nosotros podríamos claramente entender lo que se nos estaba enseñando? Entonces el evangelio del día de hoy también quiere que nosotros tengamos muy claro el texto y el contexto. ¿Cuál es el texto? La respuesta: primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el texto. Ahora viene el contexto.
¿Cuál es el contexto? Empieza con un verbo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el contexto maravilloso, que nosotros muchas veces reducimos el primer mandamiento a amar a Dios sobre todas las cosas, pero empieza el contexto con un verbo, escucha. Y la mayoría de nuestros errores, y la mayoría de los errores de la vida, y la mayoría de los errores de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la mayoría de los errores de nuestras realidades por no escuchar. Así nos han dicho nuestros padres, si hubieras escuchado. Pero es que como yo le dije, pero usted no puso atención, si hubieras escuchado, no hubiéramos cometido tantos errores. Y eso nos pasa a nosotros a diario. Como no sabemos escuchar, tampoco sabemos amar. Que hoy el Señor te regale a ti la gracia del entendimiento para que sepas escuchar. Que el Señor te regale a ti y a mí y a todos la gracia de saber escuchar. A mí me encantan las películas de Cantinflas, y Cantinflas dice que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, que por eso hay que escucharlos y creerles, pues que tú también puedas escuchar para creer y amar. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.